Bienvenidas y bienvenidos a su canal CNC. Otra vez, de nuevo acá con una gran alegría y complacencia para traerles estos temas tan interesantes. Antes voy a hacer una pequeña introducción porque el asunto es muy didáctico, pedagógico y universalmente, sea un problema chiquito, sea un problema medio, grande, estos problemas tienen que saber por qué, cómo nació, cómo tratarlos, cómo resolverlos. Entonces no es fácil. Hoy me voy a referir precisamente a la parte financiera del neoliberalismo, que es una de las partes centrales que dominan al mundo. Ese problema del neoliberalismo no es tan sencillo como varias veces lo he dicho yo, y hoy lo traigo bien preciso. La parte financiera, la parte económica, eso viene precisamente de las 8 familias más grandes, más poderosas del mundo, los dueños del mundo. No es simplemente cualquiera, son los dueños del mundo. Y entre esas políticas, que no es nueva, sino que viene hace más de 40, 35, 40 años, plantearon y proyectaron 3 entidades que dominaran el mundo, como es el Banco Mundial, como es el Banco de la Reserva Federal y como es el Fondo Monetario Internacional. Entonces desde allí viene todo ese enfoque hacia la parte económica y financiera, y es precisamente para tomarse cada uno de los países del mundo. Entonces acá en Colombia, se da con la entrada precisamente de la privatización de los bancos. Entonces, los bancos fueron poco a poco privatizándose hasta encontrar en estos momentos que la banca colombiana está en manos de los españoles, con el BBVA, el Banco Bogotá, el Banco Popular. Entonces comenzaron precisamente desde allí a tomarse esta parte financiera, y esto es completamente táctico y muy objetivo, y sería bueno, o es muy bueno, indudablemente consultar, investigar y profundizar. ¿Por qué? O lo que ha pasado y lo que viene pasando. Entonces, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial comienza a prestarle al Estado plata, mucha plata, mucha plata, mucha plata, hasta que se hacen impagables. Entonces, como se hace impagable, entonces lo llaman. Venga acá, negociamos. ¿Qué propuesta me tiene? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, como usted no me puede pagar, el Estado es tan débil que no puede pagar, entonces vamos a ir comprando las empresas. Y ahí comenzó precisamente a comprar los bancos, y por eso en estos momentos la banca en Colombia está en poder de Angulo, la gran
potencia económica del país, junto con el sindicato de antioqueño. Explico precisamente esto para introducción, para entrar a lo que son las privatizaciones, que es otra de los grandes objetivos y grandes tendencias del neoliberalismo. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a comenzar, desde ahí se inicia, le estoy hablando de más de 35 años atrás, para que el Estado comience precisamente a vender las empresas y así comenzar a dominar económica, financieramente a un pueblo, y después, con todo eso bien preparado, comienzan a hacer todo el desarrollo de sus programas. ¿Cómo hicieron? No solamente es con el dinero, sino también, ojo, con la corrupción. Por medio de la corrupción acabaron grandes empresas, acabaron con los sindicatos. Eso de la corrupción no es nuevo. Y ya que hablo así de corrupción, me acuerdo muy bien cuando la famosa consulta, el presidente llama y les dice, voy a pasar esos puntos al Congreso y todos, el presidente lo va a pasar. Mentiras. Es una cosa, un engaño. De las cantidades de engaños y de mentiras que trae precisamente este régimen. Entonces, la corrupción hace parte del régimen. No es tan fácil acabarla, porque se van a oponer 100% siempre. Y entonces comenzamos precisamente a caer en esos engaños y en esas mentiras. Entonces ahí es cuando entran precisamente a tomar parte de la privatización, y voy precisamente a tratar los puntos más, las empresas más relevantes en esto que se refiere a la privatización, porque el conocimiento hace que uno tenga precisamente las cosas bien entendidas para poder opinar, para poder decir y para poder actuar. Dentro de las empresas que fueron privatizando encontramos, pero antes Colombia comenzó a preparar, esta cuestión se tiene que, como es un régimen, se va preparando poco a poco. Esto de la privatización, corrupción, toma financiera del país, precisamente se comenzó con la Constitución de 1991, que abrió precisamente estos espacios. Por eso es tan importante mencionarla, porque es lo mismo que sucedió un poquito más atrás a Chile, con Pinochet, que la Constitución fue creada y fue implantada precisamente con este régimen de golpe de Estado. Entonces, dentro de esas empresas colombianas, hoy vamos a hablar, y lógico que la voy a resumir porque la historia es demasiado extensa, a Telecom. Telecom fue creada en el año de 1947. En 1990, Telecom, en 1980, un poquito antes, figúrese, a nivel mundial fue catalogada como la mejor y más organizada en América Latina. Estamos hablando de una gran empresa, inmensa, construida ¿con qué? Con todos los valores, la parte económica, la parte financiera de Colombia. Inclusive en la historia de estas telecomunicaciones se remonta a que cantidades de
colombianos, ingenieros, hechos aquí en el país, fueron a capacitarse a Alemania para traer toda esa tecnología. En el año de 1990 se establece el cable submarino. Y en la década de los 60 y 70 se incorpora a la red mundial de telecomunicaciones. Precisamente doy todos estos datos como un referente de el conocimiento de esa gran empresa que fue Telecom, que ya estaba en la red mundial de las telecomunicaciones por satélite. Y el 12 de junio del 2003 fue adquirida por la Telefonía Española, siendo presidente el señor Álvaro Uribe Vélez. De ese tiempo acá, pues, ya saben todo lo que ha sucedido y cómo precisamente se estableció la privatización de esta gran empresa. Otra gran empresa es Reficar. En Reficar, el escándalo en el año 2016 por corrupción se comenzó precisamente a meter la corrupción poco a poco a partir del 2007, cuando comenzaron precisamente la construcción de la refinería de Cartagena, y en enero del 2016 las pérdidas por la corrupción, figúrese que llegaba a 8.000 millones de dólares. Es una cantidad inmensa de plata. Y entonces comenzó con todo esto y con ese sindicato tan fuerte que tenía, comenzaron a realizarse una cantidad de denuncias, inclusive hay grandes funcionarios estatales de Uribe y Santos involucrados en esta parte de esta corrupción. Estos casos los voy a mencionar porque, vuelvo y repito, son demasiados importantes para saber y conocer bien cómo está proyectado esta parte financiera y económica del neoliberalismo. Tercer caso grande es el Fondo de Colpuertos. Desde el 1 de enero de 1991 fue liquidada la empresa de Colpuertos por corrupción. Fue que los acusados, ya juzgados, ascienden a 39 grandes funcionarios. El desfalco comienza precisamente desde el gobierno de Gaviria, en donde se diseñó la empresa para ir robando y acabándola, llegando precisamente a un desfalco que, según los libros que he leído y lo que he analizado y los datos tenidos, eso asciende a 4.7 billones de pesos. Entonces, hablar ahorita de esto de corrupción, de la privatización, es muy interesante porque nos va ubicando dentro de el marco nacional e internacional. El cuarto caso que traigo, pues repito, son casos muy grandes, y esto me voy a referir con nombre propio, y es precisamente la economista Marta Morales, quien fue la jefe de redacción de Economía y Negocios
en el 2003 saca precisamente una editorial el 13 de agosto de 2003 donde describen que los acuerdos financieros están a la vista y que la venta de electrificadoras se va a realizar, y así es como comenzaron a realizar la privatización de las electrificadoras del Huila, Caquetá, Nariño, la Sedenar, Cauca, Sedelco, y comienza precisamente ese desfile de privatizaciones de estas empresas en los años 90, venta de todas estas termoeléctricas como la de Cartagena, Carbocol, Cerrejón, Ecogases, porque uno de los objetivos del neoliberalismo es precisamente la toma de los servicios públicos, los servicios más importantes para el pueblo como es el agua, la luz, el gas. Esto hace que poco a poco se fueron tomando las empresas en Colombia. Precisamente, ¿para qué? Para debilitar el Estado. Es una conclusión y es una apreciación que debemos tener siempre en cuenta. El neoliberalismo trae consigo, poco a poco, ir debilitando el Estado. Debilitando el Estado, pues ellos toman precisamente la fuerza, toda para comenzar a hacer en la parte social lo que se viene desarrollando. Entonces, entran aquí las multinacionales. Las multinacionales no es otra cosa que una medida muy, pero muy importante que se le da a esta llamada globalización y la apertura económica, en donde se están llevando la mayoría de sus ganancias, la inmensa mayoría de sus ganancias. Inclusive, en una entrevista de la semana pasada, el señor Carrasquilla, mentiroso a morir, estableció que las multinacionales estaban pagando el 74%, estaban dejando el 74% de sus ganancias para el Estado. Eso es completa mentira, porque según informes que publicaron el economista colombiano Eduardo Sarmiento y Jorge Garay, estudios en donde se estableció que las multinacionales únicamente estaban dejando entre el 14 y el 18% de sus ganancias. Y esto es a nivel mundial. Y esto es lo mismo que pasó en Bolivia. Y aquí lo tomo un poquito para hablar precisamente que eso es lo que les dijo Evo Morales. Señoras, están llevando el 80% de las ganancias. Así no jugamos. Vamos a hacer esto. Ustedes se llevan el 20% y el país se queda con el 80% de las ganancias para poder eso invertirlo en la parte social. Entonces, se está demostrando precisamente, y es con hechos, con estudios colombianos que tienen una gran capacidad, y le están diciendo al señor Carrasquilla: no señor, no sea mentiroso, eso no es cierto. Y en esta parte, más adelante, precisamente me voy a referir en uno de los programas de que es necesario tener una cultura avanzada, porque lo que él dice, que las empresas en Europa
no pagan casi impuestos. Eso sí es cierto, pero ¿por qué no pagan impuestos casi? Porque ellos sí revierten las ganancias en el obrero, en el trabajador, en los subsidios, en el pueblo. Países desarrollados, no como estos países que están subdesarrollados y que esto no cabe, y que es también un de temas muy bonitos para tratar. Entonces, el famoso paquetazo de Uribe, eso es cierto. Yo me dio tentación y risa de ver que entrevistaron al presidente de la CUDI y el mismo periodista le decía, ¿en dónde está escrito eso? ¿Dónde está la reforma laboral, la reforma pensional? ¿En dónde está escrito eso? Y la gente le come cuento, claro, la gente le come cuento y dice no, eso es mentira. Claro que todo eso del paquetazo, yo lo llamaría de Uribe, está precisamente en el plan de desarrollo que ya pasó por el Congreso y fue aprobado. Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado, ya pasó por el Congreso. Lo que sigue es precisamente las modificaciones y la reglamentación. Entonces, una de las grandes conclusiones, mentira, el paquetazo es cierto, no hay absolutamente ninguna parte que uno diga, no, eso no puede ser, eso de pronto lo van a remediar, eso lo van de pronto a reformar, no, porque ya fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Tienen 3 años para desarrollarlo. Por eso es necesario que estas conclusiones tenerlas muy en cuenta, porque es la realidad del país. Dentro de las conclusiones importantes, me voy a referir a 3. La primera es el fortalecimiento de la banca. De pronto, ahí, en ese punto, los inquietos, los que nos gusta leer, analizar, yo me llamó mucho la atención porque Petro planteó, hay que fortalecer el Banco Agrario. Y todo el mundo se quedó así, digo, el tipo está loco. No, señor, es una gran razón de ser. Y no necesita mucha cuestión, no necesita una guerra, no necesita nada. Simplemente que el Congreso establezca, si la verdad el Congreso quiere y son los representantes del pueblo, que entre otras cosas tienen que ser el representante del pueblo, porque son los que los eligen, o los que los elegimos. Entonces, es muy fácil. Toda la parte del dinero, toda la parte financiera del país debería de ir, era precisamente al Banco Agrario, y fortalecer al Banco Agrario, sacar préstamos por el Banco Agrario, pagos de todos los empleados públicos del Banco Agrario. Así estamos fortaleciendo la parte financiera del país y estamos dando soluciones. Se dan cuenta que las soluciones no siempre son por la vía de hecho, paros, revoluciones, no, sino que hay cuestiones que se pueden ir haciendo para ir cambiando este régimen. Lo otro es, en la parte económica, y punto importante, viendo que ya está tomado por todos los lados, por todas las pequeñas, medianas y grandes ciudades, las multinacionales. Entonces,
La propuesta que se puede hacer a nivel municipal, departamental, es crear las microempresas, fortalecer las microempresas, en donde tenga participación precisamente el Estado, la alcaldía, la gobernación. Entonces, así no solamente está ayudando al empleo, no solamente está ayudando al desarrollo económico, sino también que está haciendo un buen trabajo para fortalecer los estamentos estatales. De modo que el paro nacional que se viene, que fue lanzado en nuestro país, es precisamente porque vea la situación de América Latina. Ecuador, asfixiado. ¿Por qué? Por estas medidas. Si a los inquietos les fascina y se ponen a mirar todos estos puntos, es exactamente lo que está sucediendo en el Ecuador. No solamente el alza de la gasolina, sino que pasa exactamente muchas cosas que están acá, como es la privatización, como es todas estas medidas que trae el neoliberalismo. Chile asumió hace más de 35 años este régimen, y precisamente era Piñeras, que hoy era el presidente, era el ministro de Hacienda y fue quien implementó todas estas medidas de las pensiones, de las horas de trabajo, las reformas pensional, las reformas laboral. Esto, figúrese, esto está montado, y esto lo montó en Chile, lo montó Piñera siendo ministro, que es ahora presidente. Lo mismo lo que pasó en Bolivia. Por eso es difícil porque lo que pasó en Bolivia es un golpe de Estado anunciado. Eso no fue de ahora, sino que el neoliberalismo trae tres cosas metidas dentro de su esquema de cambio. Uno es por elecciones. Entonces ellos vieron que por elecciones siempre Evo Morales iba a ganar, porque el pueblo lo sigue. ¿Por qué? Por sus políticas sociales. Dos, si no es por eso, entonces viene el golpe de Estado. Y ahí es precisamente de las cosas más interesantes y ejemplos mundiales para tener en cuenta. Evo Morales descuidó esa parte de corrupción de las Fuerzas Armadas. Y ahí fue precisamente donde le dieron el golpe. Entonces, esas multinacionales que se quedaron en Bolivia comenzaron a trabajar las Fuerzas Armadas, pero no con charlitas ni nada, sino con plata. Mucha plata, muchas concesiones. Entonces hicieron que las Fuerzas Armadas dieran el golpe de Estado. Lo que sucede en Uruguay, lo que sucede en Argentina. Argentina precisamente fue el Fondo Monetario Internacional a través de grandes préstamos, cómo acabó con la economía de este país. Argentina está sumamente llevado en la parte económica, porque ¿de dónde va a sacar esa cantidad de plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Sí, hay cambio de régimen, pero ese cambio hay que entenderlo porque se fue Macri con todos los objetivos cumplidos. Por eso era lo último, se dio y se fue, como dicen, por la puerta grande, porque ya
cumplir con todos los objetivos. Entonces si miramos todos estos conceptos a nivel de América Latina y a nivel del mundo, no hay otro camino, mis queridos compatriotas, que comenzar a motivar, a informar, a desarrollar toda una política de información, de conocimiento, de análisis a este pueblo colombiano. No es simplemente decirle despierte, no, hay que darle elementos de convencimiento de cuál es el problema es grave. Y además, no solamente quedándose en la parte crítica, sino también con propuestas que se pueden ir realizando y se pueden ir haciendo. De modo que, como último, queridos colombianos, los invito a salir el próximo 21 de noviembre a la calle a protestar contra todas estas medidas y a seguir en esta lucha de clases que no es tan sencilla, es dura, pero que vamos a llegar y vamos a vencer, porque esto sí es verdad, oído, esto sí es verdad y universal. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.